Antes de comenzar a orar, a compartir contigo la palabra del Señor, la palabra de verdad. Y quiero referirme un poquito acerca del enfriamiento. El enfriamiento. Y yo pienso que es algo bastante interesante que nosotros nos alertemos hoy en cuanto a lo que es esta realidad, porque verdaderamente que yo creo que necesitamos un cambio y necesitamos un verdadero avivamiento, pero no ese avivamiento que mucha gente cree que es un ruido, que es un brinco, un salto. Eso lo hemos hecho mucho, un avivamiento de verdad, de ese deseo ferviente de caminar en santidad, en obediencia a las sagradas escrituras, a la poderosa palabra del Señor. Y quiero leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Usted tiene una Biblia, puede leer conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Ahí quiero estar compartiendo contigo la pura palabra de Dios. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. La iglesia de la Odisea. Una iglesia bastante interesante. Y un mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea en estos días, nos lo da a nosotros. La Odisea era una de las ciudades más prósperas de la región gracias a su comercio. Estaba estratégicamente localizada en el encuentro de dos importantes rutas comerciales, la del oeste o la del este-oeste y la de norte-sur en Asia. Por esto se convirtió en una ciudad banquera donde se intercambiaba todo tipo de moneda. Además, era conocida por varias industrias, entre las cuales estaba la fabricación de prendas de lana negra, al igual que un ungüento especial para los ojos hecho de rocas pulverizadas de la región. Y esta ciudad era tan rica que se dieron el lujo de rechazar la ayuda del Imperio Romano cuando un terremoto devastó la región en el año 60 antes de Cristo. Ellos contaban con suficientes recursos propios para la reconstrucción. Esta era un pueblo rico, orgulloso y autosuficiente, pero había algo que no tenía: agua. Ellos se convirtieron, o más bien se vieron forzados a comprar agua de los pueblos vecinos, la cual era transportada que venían de aguas calientes. Era llevada el agua a través de sistemas de acueductos, y a la ciudad de Hierápolis le compraban agua caliente que venía de fuentes termales
de Colosa provenían aguas frescas de manantiales. Y los romanos construyeron acueductos que transportaban el agua. Para el tiempo en que el agua llegaba a la Odisea, ésta se volvía tibia por la distancia, pero no podían tomar el agua de inmediato, sino tenían que esperar a que se enfriara, ya que si se tomaban el agua tibia, podía producir náuseas, no solo debido a la temperatura, sino también a los minerales que traía este tipo de agua. Y es bueno que estoy haciendo esta reseña histórica para que nosotros podamos entender el por qué el Señor Jesucristo utiliza una expresión que a veces no la entendemos por desconocer la historia del texto. Por eso es importante siempre que nosotros conozcamos la historia del texto y qué era lo que se estaba dando en el momento para que podamos entender con mayor claridad lo que dice el texto. Y es bueno por eso acercarse siempre a conocer la historia del texto. Aquí nos damos cuenta cómo el Señor habla. Cristo, es Cristo que le habla a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Vaya analizando la cosa. Entonces le dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué el Señor le dijo que ojalá fuera frío o caliente? Mire, lo primero que debemos entender aquí, como dije, la historia del texto. Siempre Dios no es un Dios de confusión. Y cada vez que Dios habla, Él habla en un lenguaje. Cuando Dios tiene un plan, un propósito, Dios habla claro. Dios no anda con rodeo, ni con cosas raras, como que tú no entiendes. Sino que en este caso, el Señor está tratando de hablarle con claridad a la iglesia de la Odisea, ubicada en Asia Menor, para que le pudieran entender cómo ellos eran una ciudad rica, una ciudad de grandes inventos, de una buena posición económica, pero tenían el problema de que no tenían agua de ellos de ahí mismo, sino que tenían que traerla. Y esta agua era un poco caliente, tenían que esperar que esa agua se enfriara. Por ejemplo, hay momentos que tú tienes mucha sed, ¿verdad? Hay un momento que tú tienes mucha sed y que tú llegas a la casa y te pegas del agua y buscas dónde hay agua y bueno, busca agua de manera desesperada. Eso pasaba allí en la iglesia de la Odisea. Cuando iban a consumir el agua, el que no se percataba que tenía que dejar enfriar el agua porque llegaba caliente, entonces esa agua, o tibia, esa agua le producía vómito, le producía desagrado. O sea, no era algo que le caía bien. No sé si tú me entiendes. Por ejemplo, hay momentos que tú tienes mucho calor y tú quieres un vaso de agua fría, que aunque hace daño, uno se lo toma corriendo y va y busca esa agua porque tú quieres saciar esa sed. Entonces, en la Odisea, el que no se percataba de que tenía que tomar la precaución de dejar enfriar el agua, y cuando se la tomaba, le producía esa sensación, también por el tipo de minerales, de donde venía esa agua, traía unos minerales fuertes, de acuerdo a la historia del texto, que le producía quizás vómito. Y es cierto, la gente cuando toma agua tibia normalmente le dan otras cosas para que vomite, cuando se envenena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios le habla en esos términos porque Cristo sabía que ellos le podían entender, porque ellos conocían acerca de lo que es tibio, frío y caliente. Ellos, esa agua cuando se la bebían caliente o cuando se la tomaban tibia, le causaba incomodidad. ¿Y qué decían? Óyeme, preferimos el agua mejor de Colosa, que es un agua bien fresca de manantiales, pero no el agua de Hierápolis, porque esta agua es caliente. Entonces deseaban tomarla mejor tibia o fría, pero no caliente. Entonces, en ese contexto el Señor le dice igual. Ahí es donde Dios le dice, reprendiendo una actitud de enfriamiento que ellos tenían. Ahí es donde Dios le habla y le dice:
yo conozco tus obras, tú ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Note que Dios le estaba hablando de algo que ellos podían entender. Por ejemplo, si tú analizas al significado natural de la palabra, de la expresión caliente, cuando tú eres una persona que está buscando de Dios, el varón está a fuego, tiene el fuego de Dios, está caliente a nivel espiritual, está fuerte. Ah, bueno, ¿qué le dijo el Señor? No, yo conozco tus obras, que tú ni eres frío ni caliente. Mejor te prefiero, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Entonces, en ese contexto es que Dios le dice a ellos de esa manera: yo desecho lo que tú haces. Esta era una iglesia rica, una iglesia muy bien, una iglesia a nivel económica, próspera. Incluso en la iglesia de la Odisea habían personas que sostenían ese ministerio por su propia economía, porque era un pueblo que no tenía problema económico. Pero en la iglesia en esta iglesia, esa iglesia existió. Esa iglesia a nivel histórico existió. Era una iglesia que estaba en un enfriamiento profundo a nivel espiritual, porque ellos habían dejado el primer amor, habían abandonado a Dios, se habían apartado de Dios, se habían vuelto muy cómodos en sus pomposidades económicas, se habían quedado rezagados en su zona de confort y habían dejado de hacer las cosas buenas, las cosas que le agradan a Dios. Habían dejado, en otras palabras, como decimos, el primer amor, y el Señor tuvo que reprenderlo. El Señor tuvo que corregirlo. El Señor tuvo que hablar con esa iglesia, porque esa iglesia era del Señor. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, tú eres rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, el consejo que te doy, le dice Dios, es que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y limpie tus ojos con colirio para que vea. El Señor le habló de colirio también, porque ellos conocían el colirio, ya que allí se había preparado colirio, vamos a decir así. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en esta hora? ¿Qué es lo importante de esto? La situación de decadencia espiritual y de enfriamiento que estaba atravesando esta iglesia, como lamentablemente están atravesando muchos, porque nos hemos equivocado y creemos que el bienestar tiene que ver con lo económico. Tú puedes estar muy bien económicamente, tener todos los millones del mundo en el banco, tener casa, tener carro, tener muchas propiedades, pero si tu relación de tu corazón directamente no está conectada con Dios, tú eres un frío. Así estaba la iglesia de la Odisea, en una profunda decadencia espiritual. Y el Señor tuvo que venir a reprender a esta iglesia para que pueda entender que así no era que Dios la quería. Sabemos que el enfriamiento espiritual es la condición más terrible y patética en que un cristiano puede encontrarse. Y debemos decir que la mayoría de nosotros, una y otra vez, en uno u otro grado, somos culpables de esto. Hay grados de enfriamiento espiritual. Existe la persona que obviamente se encuentra fría, que deja de ir a la iglesia y se separa de todos los demás cristianos. Gracias a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias a Dios que Él nos rescata con una palabra de aliento, con una palabra de fortaleza. Hay momentos en nuestro corazón y nuestra forma de pensar se vuelven mundanos.
Así es, y eso es un proceso de decadencia espiritual, cuando nos empezamos a volver mundano, cuando alojamos el chisme, cuando alojamos el odio, cuando alojamos el rencor, cuando dejamos de amar al prójimo aún siendo diferente a nosotros, cuando dejamos de tener amor por los demás, estamos cayendo en una decadencia y en un enfriamiento espiritual. Hay personas que creen que avivamiento tiene que ver con mucho brinco, con mucho salto. Hay personas que tienen que ver, que creen que el avivamiento tiene que ver con una persona, ¿verdad?, saltando y brincando. No, eso no tiene nada que ver. El avivamiento consiste en nosotros separarnos en santidad para Dios, en vivir para su gloria, en honrar a Dios con lo que decimos, en honrar a Dios con lo que hacemos, la manera que actuamos, y que nuestro corazón cada día se apegue a la limpieza que Dios nos ofrece, a la santidad de su palabra, y que caminemos obedeciéndole a Él con todo el corazón. Le voy a decir una cosa, es fácil usted esconderse detrás de un brinco y un salto. Los demonios saben brincar y saltar muchísimo. Pero cuando a ti se te presenta la oportunidad de fallarle a Dios, de mentir, de robar, de engañar, de odiar, de hacerle daño a tu prójimo, ahí es que tú tienes que demostrar si tú estás en avivamiento. Ahí es que tú tienes que demostrar si verdaderamente tú honras a Dios. Cuando estamos llenos de hipocresía a veces dentro de la iglesia, saltando y brincando, y se nos olvida que Dios lo está mirando todo, a veces hablando del hermano, criticando al hermano, criticando a la iglesia, odiando a la gente, murmurando en todo tiempo, entonces usted está en enfriamiento. No importa que usted brinque y usted salte, si usted su corazón lo tiene negro, lo tiene entenebrecido, usted está frío, hermano, y Dios te dice: te necesito que te actives en mi presencia. Cada vez que se proclama avivamiento, la gente cree que avivamiento es un ruido con una batería, con una tambora, 4 o 5 tamboras que no se entiende nada. Eso no es. Eso no es. Un grupo de gente voceando al mismo tiempo. Eso no es. Es que tú seas cambiado y transformado por el poder de Dios. Es que tu alma reconozca lo que es pecado y lo que no le agrada al Señor. Y te voy a decir algo, y tal vez tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero estamos viviendo una época donde se está viviendo una situación grande de enfriamiento. Y te voy a decir otra cosa, y cuando se llega al enfriamiento espiritual, ¿tú sabes lo que tú caes? A fingir. Te vuelves hipócrita. Mucha gente está frío dentro de los grupos. ¿Y sabe por qué? Porque no está apegado a Dios. Entonces a veces lo que queremos es aparentar y lo que queremos es fingir y le demostramos al otro de que estamos llenos del poder de Dios y entonces hacemos cosas que al otro le gusta para que el otro diga de que mira, el fulano está caliente. Eso no es lo que va a demostrar. Por eso es que hay tanta gente fingiendo estar usado por el poder de Dios. Señor, estamos viendo una época donde todo se está haciendo de manera mecánica. ¿Tú sabes por qué? Por el enfriamiento que hay. Porque hemos dejado las primeras cosas que a la iglesia primitiva le funcionaban y que veíamos el poder de Dios moverse, y la hemos sustituido por el modernismo que ahora impera. Y todo es mecánico. La gente quiere hablar en lengua mecánica. Un grupo de gente hablando la misma lengua, repitiendo lo que otro dice, fingiendo el poder de Dios. Eso es enfriamiento. Eso no es poder de Dios, porque el poder de Dios no se puede fingir detrás del púlpito ni del micrófono. Podemos fingir el poder de Dios. Entonces, cuando tú estés frío, tú tienes que fingir a la gente para poder mantener tu estatus y para que la gente te diga que Dios te usa. Entonces tú lo que caes es en fingir. Entonces eso es lo que estamos viendo. Mucho fingimiento. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. La iglesia está siendo muy infectada ahora mismo y atacada por un enfriamiento terrible. Pero yo sé que hay un remanente que se ha guardado por gracia, que dobla sus rodillas delante del Señor y que se guarda para Él. Y como ha arropado ese enfriamiento, ya el poder de Dios en algunos no se está moviendo y acuden a la manipulación
Siémbrame $1,000, $2,000, siémbrame esto, siembra, que Dios me usa y yo soy el siervo de Dios, y un afán por aparentar que uno es el siervo de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque están fríos, y como el poder de Dios no los respalda, como el poder de Dios no lo está promoviendo, tienen que promoverse ellos porque están muertos a nivel espiritual. Y me da pena y tristeza que a muchas personas que quieren servirle a Dios de corazón se dejan engañar por ese grupo de infiltrados que están engañando la buena conciencia y la buena voluntad de la gente, fingiendo el poder de Dios. Debemos abrir los ojos. Si tú analizas la historia de Eliseo con la tsunamita, te vas a dar cuenta que Eliseo no hizo nada él para que esa mujer lo bendiga, creándole una casa en la azotea, creándole un cuarto. Porque el hombre de Dios, el hombre que verdaderamente está usado por el poder de Dios, el siervo de Jesucristo, no se da fama ni usa el ministerio para su beneficio personal, sino que simplemente ese hombre hace lo que Dios le dice sin mucho ruido y sin mucha pomposidad, porque él lo que quiere es que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Pero cuando tú estás frío, cuando tú estás vacío, tú tienes que fingir, tú tienes que imitar, tú tienes que hacer cosas para que mantener ese estatus espiritual. Y es lamentable lo que está pasando, este enfriamiento. Por eso la iglesia tiene ahora más que nunca que abrir los ojos y saber quién es el que lo está alimentando, saber quién es el que le está dando la palabra, porque la palabra, para poder hacer su efecto, tiene que llegar al interlocutor no adulterada, una palabra genuina, una palabra que salga del corazón de alguien que en primer lugar la obedece y la cumple, porque esa persona sí está en avivamiento. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de la Odisea? Ella creía que estaba bien. Como estaba en un lugar muy rico, como estaba en una zona de confort, la iglesia de la Odisea dijo: yo estoy muy bien aquí. Yo estoy bien con Dios. Tú no ves que me va bien. Tengo un carro del año. Tengo esto. Es que eso no garantiza tu bienestar espiritual. Lo económico, eso no garantiza que tú estás bien. Tú puedes estar mal económicamente, estar muy bien a nivel espiritual. Puedes estar muy bien económicamente y mal a nivel espiritual. Es igual, puedes estar de manera variada, de otra forma, inversa, como lo dije, y no significa que tú estás mal. Ahora, ¿qué es lo que va a demostrar que tú estás activo en Dios? Vivir el evangelio con sinceridad. El evangelio no lo podemos cualquierizar. Yo digo que lo único que queda bueno es la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser dirigida por hombres que estén en avivamiento, pero no voceando ni desgalillándose, no, sino hombres que estén en el avivamiento, sometidos a la palabra de Dios y que no finjan, escúcheme bien, el poder de Dios o la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras para que no caigamos en ese enfriamiento espiritual. Hemos abandonado las cosas que antes hacíamos que producían efecto para bien a nivel espiritual. Y ahora se está viviendo un evangelio light. Tú no tienes que orar tanto, varón. Los conceptos de lo que tú vas a predicar tú lo encuentras por YouTube. Cuidado con todas esas cosas. Tú no tienes que orar. Tú solamente lee y ya, y nada más. Y eso es lo que tú necesitas. Por eso que tenemos mucha gente fingiendo ser usado con Dios, usando muchísimos trucos. Hay muchísimos trucos que están utilizando. Usted tiene que abrir los ojos y no dejarse poner la mano de todo el mundo, ni tampoco prestarle su púlpito a todo el mundo, porque esto tiene que mantenerse sagrado para la gloria y la honra de Dios. Hay una decadencia espiritual. Y cuando se llega a la decadencia espiritual, al enfriamiento, entonces hombres egoístas, para mantener su estatus económico y a nivel espiritual, fingen el poder de Dios. Y aquí no se puede fingir. Aquí tenemos que caminar esto con corazón genuino, con corazón sincero, porque hay un Dios que lo está mirando todo. El enfriarte espiritualmente no significa necesariamente que te emborraches cada fin de semana.
también significa que tu corazón no está bien delante de Dios, aunque esté dentro de la iglesia. Como además, 2 Timoteo 4:10 dice, amando a este mundo. A veces estamos dentro de la iglesia y estamos fríos porque tenemos las cosas del mundo más pendientes que las de Dios. Y eso es enfriamiento. A veces tenemos el dinero en primer lugar. A veces tenemos los teneres de la vida en primer lugar. Eso es enfriamiento. El que tiene que ocupar el primer lugar en el corazón del hombre se llama Jesucristo. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Si todavía Cristo no ocupa el primer lugar en tu corazón y la palabra de Dios no está en tu corazón, estás en enfriamiento. Aunque grite, vocee, haga mucho ruido, si todavía no estás en Cristo, de manera sincera, de manera genuina, tú estás en enfriamiento. Si te has cansado de las cosas de Dios, si ya te cansa la iglesia, si ya te cansa la comunión fraternal, si te has cansado, si te cansa la oración, si te cansa leer la Biblia, tengo que decirte que tus ojos están extraviados hacia el viejo hombre y el viejo placer de este mundo. Si empiezas a sentir un deseo fuerte por las cosas que Dios prohíbe, estás en decadencia espiritual. Si estás más interesado en las cosas de este mundo que en las de Dios, estás en decadencia espiritual. Y quiero decirte ya finalmente que el proceso espiritual a menudo es muy sutil. Eso no llega de la noche a la mañana. Nadie se levanta una mañana y decide apartarse. Simplemente deja de orar un par de días, o tal vez dejas de asistir a la reunión de oración de vez en cuando. Empiezas a ver la iglesia como en contra tuya. Empiezas a ver al pastor como en contra tuya. No te lleva bien con nadie. Todo el mundo es un problema en la iglesia. Tú estás en decadencia espiritual. Esa iglesia no te satisface a nivel espiritual. Empiezas a hablar de todo el mundo. Cuando dejas de soportar a tu hermano, estás en enfriamiento. Cuando dejas de amar a tu hermano, estás en enfriamiento. Cuando dejas de hacer el bien, estás en enfriamiento. Cuando dejas de leer la Biblia, estás en enfriamiento. Cuando dejas de diezmar y ofrendar y ayudar la obra, estás en enfriamiento. Porque ya no hay una llama en tu interior que te hace hacer las cosas para la gloria de Dios. El evangelio no se vive para demostrarle al otro que estamos bien a nivel espiritual. El evangelio no se vive para demostrarle a los hermanos que Dios nos usa. El evangelio se vive para la gloria de Dios. Y lamentablemente hay muchas personas dentro de las iglesias que lo que hacen lo están haciendo para brillar ellos y para demostrarle a los demás que Dios lo usa. Si tú no haces las cosas para la gloria de Dios, estás en enfriamiento, estás en decadencia. Necesitas hacer todo lo que haces para la gloria de Dios. El hombre que está en avivamiento espiritual, si va a barrer la iglesia, la barre para la gloria de Dios. Si va a saludar a un hermano, lo saluda para la gloria de Dios. El cristiano que está en avivamiento es aquel que vive para la gloria de Dios, no para su propio beneficio. Por lo que hoy te invito a analizar tu vida, cómo estás. ¿Estás viviendo para tu gloria o estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás viviendo para honrar al Señor o estás viviendo para honrarte a ti? Es importante que nosotros reflexionemos que muchas veces estamos dentro de la iglesia y estamos fríos también ahí, porque ya no hacemos nada para Dios, sino para los hombres. Hoy en día el Señor quiere usarte. Hoy en día el Señor quiere que sus siervos no finjan su presencia, no finjan que están siendo usados, sino que lo demuestren con sus obras, que lo demuestren con su testimonio, que lo demuestren con su estilo de vida. El evangelio no es para echarle en cara al otro que yo sí estoy en santidad, pero tú no. Eso no es así. El evangelio se vive para la gloria de Dios y eso es parte del avivamiento. La iglesia de la Odisea estaba viviendo para su gloria. Yo soy rico. No tengo, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Desventurado. Ven y compra ropa limpia.
Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Arrepiéntete de ese mal camino, de ese enfriamiento. Arrepiéntete de ese camino equivocado y vuélvete a mí. Ven, le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, y te está diciendo a ti también: ven, vuélvete a mí, que yo te voy a limpiar los ojos con el verdadero colirio. Ven y vuélvete a mí, a mi palabra, y obedécela, que yo entonces te voy a vestir con la verdadera vestidura blanca. La vestidura que yo quiero que tú tengas. Si tú lo que tienes es una ropa de santidad fingida, de nada te sirve estar ahí en la iglesia, porque Dios lo sabe que tú lo que estés fingiendo. Por eso te digo en el nombre del Señor, volvamos a las cosas primeras que verdaderamente le hacen bien al pueblo de Dios y verdaderamente restauran a la iglesia del Señor. Y quiero que me permitas orar en este momento. Ya finalmente, que me permitas elevar un clamor al Señor por ti un día como hoy. Tal vez estás frío y no te has dado cuenta. Tal vez estás muriendo a nivel espiritual, pero estás en la iglesia y crees que el que se está muriendo es el otro. Un día como hoy, abre tu corazón al Señor y dile: Señor, yo no quiero cuando tú vengas que me encuentres en este equívoco, en este enfriamiento. El siervo de Dios, hermano, ser siervo de Dios no es cualquier cosa. Esto no es un loqueo como mucha gente cree y una locura. No, hermanos. Esto hay que vivirlo con sinceridad y transparencia. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú le digas: Señor, yo quiero que tú me llenes de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús me postro delante de ti y te pido fuerzas. Te pido que encienda esa llama en mi vida, ese deseo ardiente de hacer tu voluntad, ese deseo ardiente de volver a las primeras cosas. Entonces estoy seguro que tú me usarás. Ilumina mi camino, ilumina mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado, Dios te bendiga. Lamento que el tiempo se fue. Nos vamos a continuación con la hermana Rosa Jaques y la hora del rocío. Shalom, shalom.